este discurso artificial que ha sido construido en la década de los 70 termina siendo un instrumento político. Porque lo que no se nos cuenta es que en el Cusco festejaron la captura de Atahualpa. Los generales de Atahualpa llegan a Cusco antes que el mismo Atahualpa, que estaba en el norte, y masacran Cusco, ¿no? Mataron a sus mujeres, mataron a sus hijos delante de Huáscar, quemaron la momia de Tupac Yupanqui. Cuando viene en esta marcha, llegan las noticias que a mitad de camino en Cajamarca han llegado unos hombres barbados desde el mar y lo han capturado. ¿Qué va a pensar el cusqueño? Justicia divina. No solamente no libró batalla, lo recibieron con fiesta. Al romper la leyenda negra, estás hablando a favor de la historia andina. Así es. No estás defendiendo a España. A partir de ahí, por ejemplo, vemos que ningún indígena ya es juzgado en la Inquisición. Fueron 32 ejecutados en total, de los cuales 30... Durante los 300 años... 250 y tantos años. Ajá. 30 eran europeos, okay, entre franceses, portugueses, ingleses y holandeses. Y el resto... Y o sea, dos criollos, uno de Lima y uno de Tucumán. ¿Fuimos colonia entonces? No, para nada. Ok, ¿qué fuimos? Fuimos reino. ¿Por qué? Porque el Perú es tierra de imperios. Siempre nos sentimos mejor como los que lucharon al final pero perdieron. Eso hay que romper, porque esa es la mediocridad. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y les doy la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más. Y ahora vamos a hablar sobre un tema que genera mucha polémica, la leyenda negra, ¿no? ¿Qué rol tuvo España en el proceso de colonización? Algunos se ofenden cuando se dice colonización. Todo es una ofensa para diferentes lados. Entonces vamos a tratar este interesante tema con uno de los principales divulgadores de historia del país, si no el más importante, Rafael Ayita, capitán Perú. Él estudió, aunque sea un entusiasta de la historia, muy bien informado, estudió ingeniería en la Universidad de Lima, hizo una maestría en planeamiento estratégico en Centrum Católica, con doble grado con la Universidad de Maastricht en Holanda, y también ingresó al doctorado en administración en ESAN. Y aquí nos une algo, mi querido Rafael, bienvenido. Aquí fue mi profesor, precisamente, en los estudios de doctorado, claro que sí. Es. Gratos recuerdos, me imagino que tienes de eso. Sí, especialmente mi jalado en el final. Debo decir que el profesor no se casa con nadie, sí, y me dio con palo. Así le bajé el dedo de una vez porque dije, no, sí, muchacho, esto está, pero no, siempre te encontré potencial. Y aquí estás, ¿no? Más allá de la nota, más allá de la experiencia. Me ayudó mucho para escribir, porque sí es cierto que para aquella época, estamos hablando de 2017. Lo que pasa, efectivamente, no, 2016. 2016, ¿no? O sea, yo notaba en ti un potencial enorme porque tenías una riqueza de ideas, ¿no? Que no sabía ordenar. El problema es que las ideas iban por todas partes, sí, y iban con el título de tu disertación, ¿no? Que era la teoría del caos, una cosa así. Así es. Y todo era un caos, entonces tuve sí, que poner un poco de orden al caos. Era una pintura abstracta sí, ese comentario en especial que decía, el autor debe considerar que el lector no lee su mente. Exactamente. Me ayudó mucho después para escribir y ordenarme mejor. Tratar de ponerse siempre en el lugar de otro, ¿no? Para que otro entienda, pero bueno, vamos a ponernos en el lugar de de la gente que nos está viendo y entramos en un tema polémico. La leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra, Rafael? Hay que saber definir también la leyenda negra, porque muchos equiparan la leyenda negra o negar la leyenda negra con una leyenda rosa. Como si decir, denunciar la leyenda negra fuera equivalente a negar que hubo cualquier tipo de abuso o cualquier tipo de exceso y decir pues que la conquista se hizo con flores y abrazos, ¿no? Y no. El combatir la leyenda negra no es negar los abusos, no es decir, no, aquí no pasó nada malo, no, sino que combatir la leyenda negra es combatir un discurso sesgado que solamente toma el lado negativo de un periodo histórico. Una leyenda negra es cuando se
tergiversa, se manipula, se exageran números o se mutila parte de la historia con cierto interés. Y caso muy específico, y que lo vemos de repente todos los días, cuando escuchamos los españoles solamente vinieron a robar, a matar, a violar y a saquear, pues eso es leyenda negra. No porque estemos negando que sí existieron excesos y que existió violencia durante la conquista. Pero vamos, también existieron dejar universidades, dejar hospitales, dejar educación, dejar el idioma, la religión, el realizar los primeros diccionarios de las lenguas nativas, el rescatar las lenguas de los naturales. Eso también existió, eso también hay que contarlo. Pero claro, cuando uno cuenta eso, entonces el que te está escuchando te va a decir, entonces los españoles hicieron todo bien. Entonces no hubo nada malo. Y se convierte en una dicotomía de dos extremos. O sea, blancos y negros, olvidándose los tonos de grises que hay entre medio. O todo fue bueno o todo fue malo, ¿no? Y ya pareciera más pues una especie de, si tú eres de la U, entonces yo soy de Alianza, ¿no? Y si atacas a la U es porque eres de la Alianza. Y esto no es una pelea de barras bravas. Hay que entender los matices de la historia y contar tanto lo bueno como también lo malo. ¿Y por qué es importante eso, Rafael? ¿Por qué es importante contar lo bueno y lo malo? ¿Qué gana la gente exponiéndose a este discurso que, como bien dices, no busca crear una leyenda rosa, es decir, que todo el proceso de la colonia fue fantástico, lindo, porque no fue así? Pero ¿qué ganamos los peruanos entendiendo mejor nuestra historia? Bueno, aquí no lo voy a responder yo. Lo va a responder la misma María Rodborowski, ¿no? Una de nuestras más brillantes historiadoras, que en una entrevista dice, la forma como se nos enseña la historia nos acompleja. Y eso es una herida de los peruanos. Y nos acompleja que esta cultura de sumisión, esta cultura de dominación, de victimismo. De decir que siempre hemos sido humillados y necesitamos una reivindicación ante los 500 años de opresión. Y la misma Rodborowski decía, ¿no? Si a ti te enseñan la gloria del imperio inca, que sí es verdad, que fue maravilloso, que fue grandioso, que también tuvo sus cosas malas, ¿no? Obvio. Pero que ahí sí nos enseñan lo más esplendoroso y lo bueno. Pero inmediatamente después te dicen que toda esa maravilla se derrumbó por culpa de 180 españoles mal pertrechados y zarrapastrosos. Obviamente que eso te crea un complejo. Efectivamente. Porque en algún momento tú dices, bueno, pero acá somos tontos o somos inútiles. ¿Cómo se dejaron, un imperio de 10 millones de personas se dejaron conquistar? Por 180. Por 180 sujetos que todavía venían de pelearse con los cocodrilos y con hambre. Entonces, sí, eso nos genera una herida. Y eso nos hace vernos menos nosotros mismos. Entonces es muy importante lo que señalas porque sí hay una utilidad práctica directa de este aprendizaje que es aprender a saber qué somos, quiénes somos y sabiendo realmente quiénes somos, ¿no? Reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y sobre eso trabajar. Dejar de echar culpas a terceros, asumir propias responsabilidades y empezar a construir un país juntos, que finalmente creo que es el objetivo. Acá en el Perú, ¿de dónde surge principalmente? ¿Debido a qué factores han condicionado esta leyenda negra? Te lanzo una y tú me dirás si es correcto. La historiografía peruana, la academia peruana ha sido muy dura con el legado español. ¿Estás de acuerdo con esto? Aquí podemos marcar un antes y un después. Y este punto de quiebre yo lo ubico en los años 70. ¿No? La dictadura militar de Velasco Alvarado. Lo cual no significa que no haya existido una visión negativa de la conquista anteriormente. Mira, esa visión negativa la encuentras en los 7 ensayos de Mariátegui. Ya sí se hablaba acerca pues, de esta dicotomía de opresor oprimido y conquistador conquistado. Pero era un tema entre las élites, ¿no? entre las cabezas intelectuales que se discutía en universidades, lo cual me parece muy bien. La universidad está para discutir esas metodologías y esas interpretaciones. La cuestión es que a partir de las décadas del 70, Velasco hace una reforma curricular que no se ha cambiado hasta
el gobierno de Humala, que no cambió gran cosa tampoco, sino que quitó el curso de historia del colegio, pero que se ha mantenido en esencia hasta el día de hoy, en donde introduce esta visión totalmente negativa y humillante del proceso de conquista. Y claro, lo estás haciendo ya con niños. No es lo mismo pues que nos sentemos personas que han estudiado 40 años a hablar sobre esto, que lo hagas con los alumnos que no tienen defensas ante un discurso que es muy fácil que te genere un odio, un resentimiento con tu historia, una herida. Entonces, es a partir de esta reforma curricular que creo yo que ya no le echo la culpa a Velasco, porque en 50, 60 años nadie se ha preocupado en cambiarla, que sí se introduce una para el público en general, para ya todos los peruanos, una dicotomía. Esta lucha de conquistador y conquistado que nos fragmenta y que incluso ya la vemos en política. Entonces, porque esto también sirve para acarrear agua al molino de la política y de ciertos discursos ideológicos. Es bueno lo que mencionas porque también es un tema de actualidad. Efectivamente, hay muchos discursos políticos que reivindican el indigenismo, ¿no? Es una falsa reivindicación, ¿no? En la medida en que siempre hay que satanizar, hay que encontrar a un opuesto. En este caso, el conquistador conquistado, el conquistador se asocia a blanco, se asocia a rico, ¿no? Ahora criollo, incluso a heterosexual, ¿no? Alimeño. Sí, antifeminista, sí. Fanático religioso, sí. Y el conquistado que vendría a ser el indígena, el marginado, la feminista, el trans. O sea, hemos llegado a esa... El andino. Así es. A un choque entre peruanos, a que los peruanos nos odiemos nosotros mismos. Y sí, pues esto termina saltando a la esfera política. Muy claramente lo vemos en 2 episodios. Primero, en el discurso de toma de mando de Pedro Castillo, en donde delante del rey de España habla pues que vinieron los españoles, los hombres de Castilla, a destruir la gran prosperidad que había. Y ahí yo creo que muchos se dieron cuenta que esto ya no era un tema académico, ya no es que a ver qué dice el salón, el profesor. Y el segundo también sucedió cuando Antauro Humala, en una meeting con sus seguidores, dice que él plantea recuperar pues el rescate de Atahualpa, secuestrando al rey de España. Y todo el mundo lo celebra, ¿no? Entonces, aquí tú ves episodios específicos donde este discurso artificial que ha sido construido en la década de los 70 termina siendo un instrumento político. Exacto. Ahora, entonces, mira, la leyenda negra se podría hablar desde una perspectiva regional, pero yo quiero restringirla al ámbito de Perú. Entonces, vamos a decir, regionalmente, Colón llega a 1592, se descubre América... 1492, perdón. Se descubre América en 1492 y de ahí empiezan, ¿no? Hay 3 viajes más y empieza el proceso de colonización. Y inicialmente va a ser México con Cortés y después va a tocar Perú, o lo que no era Perú, hay que decirlo, es otro tema también. En ese momento el Perú no existía. Y que, si mal tengo entendido, 1532 o 1536. En 1532 es donde la captura de Atahualpa. Exactamente. ¿Cuándo llegan los españoles? Antes hay varios viajes de Pizarro, que dicho sea de paso, ya comenzamos de aquí hasta el 2032 a celebrar varios quintos centenarios. Ah, muy bien, ok. En este año, claro, si recuerdo bien, este año o el año pasado, este año se celebra los 500 años del primer viaje de Pizarro. ¿A dónde llegó? A Ecuador. Okay. No llega al Perú en el primer viaje. ¿No? En el segundo viaje ya es el episodio de la Isla del Gallo. Claro, los 13 del Gallo. Los 13 del Gallo, es más o menos por Colombia. Y en el tercer viaje llega a las costas peruanas. Y bueno, ya conocemos, que desembarca en Piura y tiene todo un recorrido. Acá hay algo muy interesante con respecto a los viajes de Pizarro, porque cuando Pizarro simplemente bordea las costas del Pacífico, comienza a ver almacenes, construcciones monumentales que dice, aquí hay algo importante. Regresa a Panamá, pero cuando ya vuelve para el último viaje, encuentra todo eso destruido.
ya había ocurrido la guerra entre Huáscar y Atahualpa, Atahualpa, y veía la decadencia. Entonces decía, algo ha pasado acá, esto no es lo mismo que yo vi hace unos años atrás. Entonces llevan a todos estos episodios que para 1532 desembocarían en la captura y la ejecución de Atahualpa. Ok, y ahí entonces podemos decir que ahí se inicia parte de la leyenda negra acá en el país, ¿no? Con la llegada de este personaje tan denostado y tan odiado que hay que sacar Rafael López Aliaga acaba de recuperar su estatua, cosa que celebro y felicito porque es parte de lo que somos como historia. ¿Cuáles son los problemas cuáles son los principales fundamentos acá en la leyenda negra? ¿En qué puntos tú crees que se exacerba esta situación? ¿Cuáles son las críticas, vamos a decir? Bueno, a ver, partiendo por Pizarro, ¿no? sin mucho ánimo de defender a Pizarro tampoco, porque también fue un personaje con sus luces y sombras. Pero a ver, que te digan que el sujeto era un criador de chanchos, que vino al Perú como un ignorante. De Extremadura, ¿no? De Extremadura. Claro, que es una de las zonas más marginales y pobres de España. Marginales y frontera con Portugal. Encima criaba chanchos, seco, ¿no? O sea, era lo peor de lo peor. Ya de por sí es una leyenda negra porque no te cuenta que eso sucedió en su adolescencia. Claro. Y que desde su salida de Extremadura, que fue muy joven, él se fue de Extremadura a los 19 años, si no antes, pasa a Nápoles, en donde participa... Que en ese tiempo era parte del Imperio Español, Carlos V, ¿no? De hecho, participa de la conquista de Nápoles. Y además está bajo el mando de tal vez el mejor estratega, el mejor militar de la historia de España, el gran capitán, Fernández de Córdoba. O sea, sabe de estrategia militar, no era el criador de chanchos que llega al Perú. De ahí pasa a América, en Panamá participa en la expedición que descubre el Pacífico con Balboa y luego se vuelve alcalde de Panamá. O sea, no era poca cosa, ¿no? No era pues un marginal. No era un cualquiera. No, era un cualquiera, ¿no? Entonces, claro, acá nomás ya te das cuenta que solo se empieza a contar lo malo de este personaje. Él captura a Atahualpa y otra cosa que no se cuenta, pero que nos cambiaría bastante la forma de cómo vemos la captura de Atahualpa, que creo que ahora sí es unánime, unánime, yo le diría incluso hasta los hispanistas. Yo he conocido hispanistas que dicen, no, pero Pizarro hizo mal en capturar a Atahualpa, el mismo Zunzunegui, que defiende la hispanidad y lucha contra la leyenda negra en México, yo le he escuchado decir, Pizarro es la mancha negra de la hispanidad, ¿no? Y es que pareciera que sí, pues todos condenan la captura y la ejecución de Atahualpa, excepto los huascaristas. Porque lo que no se nos cuenta es que en el Cusco festejaron la captura de Atahualpa. Lo vieron pues como una... Y esto no les gusta que se lo recuerden los cusqueños. La verdad duele, pero no ofende. Adelante. ¿No? Entonces tenemos pues que hay que colocarnos en las circunstancias de la época. Y hay crónicas escritas, me imagino, de esto. O sea, la documentación está para que no digan que uno está inventando, ¿no? Hay crónicas escritas, están los libros de José Antonio del Busto, están porque muchos dicen, las crónicas las escribieron los españoles. Están las crónicas de Titu Cusi Yupanqui, que era el tercer inca de Vilcabamba, o sea, claro. era inca, ¿no? Entonces, tenemos varias versiones, y lo que te cuentan es que los generales de Atahualpa llegan a Cusco antes que el mismo Atahualpa, que estaba en el norte, y masacran Cusco. Hacen un escarmiento contra los huascaristas terrible, ¿no? Mataron a sus mujeres, mataron a sus hijos delante de Huáscar, destruyeron el Poque en Cancha, y tal vez todo esto no fue tan grave como lo que, a mi parecer, considero que fue lo que más le dolió a los cusqueños. Quemaron la momia de Tupac Yupanqui. Quisquis Chalcuchimac toman la momia del más grande conquistador inca y la queman en la plaza de Cusco. ¿Tú te imaginas lo que les debió doler? Su más grande inca, que lo tenían pues reverenciado como un dios y que te lo reduzcan a cenizas y que eso era como un sacrilegio y que te impedía el comunicarte porque los incas hablaban con sus momias, o sea, era como una segunda muerte.
Eso pues fue para ellos la estocada en el corazón. Y luego de eso, llega cuando Atahualpa está viajando triunfante desde Quito, porque mira que las crónicas dicen que en Cusco al ejército de Atahualpa lo llamaban los de Quito, como extranjeros, no son de los nuestros. Cuando viene en esta marcha, llegan las noticias que a mitad de camino en Cajamarca han llegado unos hombres barbados desde el mar y lo han capturado. ¿Qué va a pensar el cusqueño? Justicia divina. Exactamente. Esto es el castigo del usurpador por haber cometido sacrilegio contra el verdadero Inca. Entonces, claro, yo siempre a todos los indigenistas, neurolegendarios, yo les pregunto que alguien me diga cuál fue la batalla que libró Francisco Pizarro para entrar a Cusco. Y no hay. No solamente porque no tuvo que librar batalla. Claro, si hubiese sido un personaje indeseado, claro, lo estarían esperando. Tanto dicen, ni siquiera en Cusco, ya lo habrían esperado seguramente antes para... Claro, desde Jauja, ¿no? Jauja, o sea, una locura. Bueno, entonces, no solamente no libró batalla, lo recibieron con fiesta. Las probanzas de la época mencionan que los españoles fueron recibidos con holgura en Cusco, Imagínate. O sea, con una gran alegría, con festejos, ¿no? Porque claro, para ellos veían como que se había restituido el balance, el equilibrio, la paz. Una justicia. Una justicia sobrenatural que había castigado. Intina. Así es. No divina, ¿no? Sí. Mira qué interesante. O sea, ya primer bombazo que estás pegando acá con esto el nos tema. Cambia todo ya. Totalmente. Es decir, la intención de desvirtuar, que de alguna manera también es un flaco favor que nos hacemos, porque si presentamos a Pizarro como un incompetente y un criador de chanchos, o sea, ¿qué quedamos nosotros? Es una locura, es la baja autoestima, pero lleva al máximo nivel. Por eso Borborowski dice que nos acompleja ese Efectivamente. discurso, nos destruye emocionalmente. Efectivamente. Bueno, se instala Pizarro, empiezan, ¿no?, los viajes ya para empezar a colonizar lo que vendría a ser el Perú, el virreinato. ¿Qué pasa ya cuando se instala el primer virrey? Ya tenemos una especie, una pequeña estructura administrativa. De ahí en adelante, bueno, ¿qué varias leyendas negras vamos a tener? El primer virrey lo decapitan. Ah, qué bien. ¿No? Y ojo que no lo decapita un inca o un indígena, lo decapita Gonzalo Pizarro, un español. Ajá. ¿Por qué? Porque para la llegada de este virrey ya se habían proclamado las leyes de Indias. Que las leyes de Indias efectivamente veían los abusos y excesos que estaban cometiendo los encomenderos en América y les restaron privilegios, les restaron potestades. Pero las encomiendas creo que se vieron afectadas. Las encomiendas se vieron reducidas, ya no podían evangelizar, ya no eran pues a perpetuidad. Las tierras pasaban a ser propiedad del rey también, tengo entendido. Las tierras pasaban a ser propiedad del rey y podía quitárselo al encomendero si cometía un abuso. O sea, protegía al indígena, prohibía que el indígena fuera juzgado por la Inquisición. O sea, toda una serie de normas que llevó que los propios encomenderos y conquistadores españoles se subleven ante el rey y en el caso del Perú lo chapen a Blasco Núñez de Vela en Quito y le corten la cabeza y la pongan en una pica, lo cual era crimen de lesa majestad. Es que, claro, porque matar al virrey, al representante del rey, era como asesinar al propio rey. Como asesinar al propio rey. Era rebelión abierta. Entonces, claro, Carlos V dice, bueno, acá ¿qué hago? Acá se me está saliendo esto de control. Yo creo que Gonzalo Pizarro tenía la intención de proclamarse rey del Perú y de repente, si no existiera también tanto discurso en contra de él, lo tomarían como un precursor de una independencia, porque él fue el primero que quiso independizar Perú de España, algo que ningún indigenista nunca me va a reconocer, pero ahí está. Y en un momento, bueno, primero envía ejércitos, no son derrotados, envía a Pero el Agasca, que actúa como negociador, como pacificador, envía un cura con una Biblia en la mano que termina teniendo mejores resultados que todos sus ejércitos. ¿Por qué? Porque Pedro el Agasca sabe negociar y se da cuenta que los indígenas estaban también hartos de la guerra. Estamos hablando de 30 años de guerra.
desde Huáscar y Atahualpa. La rebelión de Manco Inca, que también había sufrido los abusos de Gonzalo Pizarro, que nadie puede negar estos abusos, porque hasta el mismo Felipe II lo reconoció. Han sido abusivos con Manco Inca, vamos, hay que perdonarlo. Y esta es la forma de recoger la historia, es decir, todo lo que ocurrió es tratar de levantarlo. Todo lo que ocurrió, lo bueno y lo malo, para Exacto. entender mejor el proceso. ¿Y qué sucede? Acá tienes que los huancas, los huaylas, los tarmas, los chachapoyas, luchan en contra de los encomenderos rebeldes ante el rey y a favor del rey de España, porque veían que la corona traía estabilidad, orden, paz, que era lo que buscaban. Entonces, cada vez que me dicen que sí, que los malditos españoles vinieron a robar y a saquear, yo pregunto, que tú tienes el bando de los encomenderos rebeldes en contra del rey, como Gonzalo Pizarro o como Hernández de Girón, y por otro lado tienes a los huancas o a los incas, como Alonso Tito Atauchi, que pelean en contra de estos traidores a la corona y defienden a la corona española. ¿Cuál es el bando español acá? Efectivamente. ¿No? Técnicamente serían, ¿no?, los locales que apoyaron al rey. Se rompe la dicotomía. Exacto. ¿No? Se rompe esta dualidad. O sea, desde el origen está viciado este tema. Desde el origen no podemos poner dos bandos. Hay es una complejidad en realidad. Tú lo que ves ahí, por lo que explicas, hay una maraña. Bandos exactamente que no necesariamente por lealtades políticas, sino también por intereses económicos o por cuestiones de creencias, pero es mucho más rica esta historia de esta división malos-buenos. Claro, españoles e indígenas. Exacto. Y es que entre los indígenas tienes el bando huascarista, el bando atahualpista, el bando de Manco Inca, el bando de Pauyu Inca, que peleó a favor de los españoles, el bando de los huancas, de los huaylas, de los chachapoyas. Y entre los españoles tienes a los pizarristas, que se odiaban con los almagristas y viceversa, y el bando de la corona, que les quería poner orden a los dos y que terminó encarcelándolos a los dos. Entonces tú dices, acá no hay dos bandos ni de vainas, pues. Claro, hay bastantes más bandos en general, ¿no? Acá fue una red en donde los españoles tuvieron también que negociar y tuvieron que decirle, oye, tú me ayudas y yo te doy privilegios y yo te doy pues un título nobiliario, yo te doy un escudo, yo te doy una encomienda, yo te doy una tierra. Y los curacas y los incas supieron negociar ante esta coyuntura de una guerra de todos contra todos para poder posicionarse bien en el nuevo sistema. Perfecto. Y yo creo que eso deja mejor parado a los incas, obvio, a los curacas, a los naturales, a que digas, como he escuchado que dicen muchos extranjeros, especialmente desde México, dicen, pero nosotros resistimos más, a los incas los conquistaron en media hora, que fue lo que duró la captura de Atahualpa. No, un momentito. No es que eran unos tontos inútiles que se dejaron conquistar en media hora. Supieron negociar su posición para, en el nuevo sistema, tener títulos nobiliarios, tierras, poder político. Y yo creo que eso nos deja mejor parados como peruanos en la historia andina, en la historia de los incas. Cortés sí dominó, ¿no? Cortés eso sí fue dominó. Un colapso inmediato. Claro. en el Perú se tuvo que pactar, se tuvieron que hacer alianzas. Y en México se impusieron condiciones. Entonces, y acá, y es por eso que no existió una corte de nobles aztecas o mexicas en México. Exacto. Pero sí existió una corte de nobles incas en el Cusco. Tremenda diferencia. Entonces, entonces tú ahí te das cuenta que al romper la leyenda negra, estás hablando a favor de la historia andina. Así es. No estás defendiendo España, que muchos dicen, oye, ¿y a ti qué te importa España por último? ¿Por qué defiendes España? No, hermano. No es defender España, es defender nuestra propia historia, o sea, es defender cómo negociaron los incas y los curacas su posición en el nuevo sistema. Interesante. Ahora, volviendo un poquito al proceso en sí, y de aquí vamos a entrar a detalles ya durante el virreinato, hay una leyenda negra que básicamente dice que los indígenas, los indios, fueron tratados como una porquería, que no tenían derechos. Ahí Isabel, la católica, tiene algo que decir
y entra también la historia de Bartolomé De las Herrera. Casas. Bartolomé de las Casas, perdón. Bartolomé de las Casas fue este sacerdote, ¿no? Denuncia los abusos. ¿Qué puede decir de eso y relacionarlo con el tema del derecho indiano con Isabel la Católica? Bueno, ya desde Isabel la Católica vemos una voluntad que se respeten los derechos de los naturales. O sea, es cierto que eran tratados como que legalmente se les consideró una porquería o... Es que todavía no habían leyes. Ajá. A ver, vamos a tomar en cuenta que seguramente ni Colón ni Isabel la Católica sabían lo que iban a encontrar. Efectivamente. ¿No? Ellos buscaban nuevas rutas, buscaban un pasaje hacia las Indias y en un momento se encuentran pues que estaban ante una situación totalmente nueva y ya no existía una legislación. Sí, lo que existía era los usos. Y en ese sentido, Colón, sí, hay que decirlo, tomó esclavos, ¿no? Masacró a los taínos. De repente, pues claro, muchos dicen... Los taínos son del Caribe. Actualmente República Dominicana. Sí. Ok. ¿No? Pero claro, también Colón deja pues un fuerte en la Española. Y cuando regresa, encuentra que este fuerte lo han destruido y a los españoles que dejó ahí se los habían comido. ¿No? Entonces dijo, no, estos son unos salvajes, vamos a matarlos a todos. Y a los que no, plin, los esclavizó, ya los llevo porque estos no son civilización. Isabel la Católica, cuando ve eso, los libera y lo encarcela a Colón. A ver, para este entonces no había una ley de los naturales, claro. Pero ya ella comienza a decir, no, estos no son esclavizables. Ellos son súbditos de la corona, al igual que cualquier español. Eso también lo deja en las ordenanzas a Nicolás de Obando, cuando le escribe, cásense españoles con indias e indios con españolas. Que claro, no había una legislación para la época. Pero la predisposición para el mestizaje está explícita. Desde el inicio, claro. ¿No? Desde las ordenanzas de Isabel la Católica, desde su testamento que ella deja escrito, que se les debe considerar sus derechos. Bueno, muere Isabel la Católica, deja su testamento, pero de todas maneras, el proceso legal fue largo. Tenemos primero las leyes de Burgos, las leyes nuevas, las leyes de Indias. En todo este intermedio era un vacío legal. Y esto lleva, por ejemplo, a que se queme al primer indígena en México por la Inquisición. En México, sí, la Inquisición ejecutó al único indígena de todo el continente, porque no estaba normado. Cuando esto llega a los oídos de España y dicen, oye, pero acá esto es legal, esto es factible, se puede quemar a alguien que no está convertido, porque supuestamente la Inquisición juzgaba las herejías cristianas, y se consideraba que los indígenas estaban en proceso de conversión. Entonces, no deberían ser juzgados por la Inquisición. Bartolomé Las Casas escribe todas estas denuncias, de repente en su momento con buena intención para llamar la atención de la corona, exagera los números, porque sí, ya lo sabemos, no hay forma que cuadren los números que mencionaba Bartolomé Las Casas. Y por eso se dice que la leyenda negra comienza con él, porque sus cifras pues son irreales, son... ¿De cuántos habla Bartolomé Las Casas? No da una cifra exacta, pero más o menos... Habla de millones o de... bueno, ¿no? Okay. Entonces, Yeah. Es una cuestión pues irreal, Okay. ¿no? Una cuestión muy exagerada. Pero bueno, digamos que su intención fue la de llamar la atención en España. Yo le doy el beneficio de la duda de que quería actuar en buena intención. La cuestión es que España hace en este momento algo que tampoco se cuenta y lo que ningún imperio ha hecho ni antes ni después hasta el día de hoy. Paró la conquista. Dijo, se acabó. Acá no me sale un solo barco a América hasta que decidamos si esto está bien o está mal. A ver, yo no me imagino que en estos momentos Putin diga, alto a la guerra. Quiero que me discutan si lo que estamos haciendo en Ucrania es ético o no. ¿No? O Estados Unidos diga, no, salgan de Irak,
hasta que veamos si esto va de acuerdo a lo que dice... Eso no pasa. Eso nunca ha pasado. Ujú, ujú. Pero España lo hizo. Y convoca a Bartolomé Las Casas, que era el crítico de la conquista, y decía, se debe parar toda la empresa de la conquista, y convoca a Ginés de Sepúlveda, que decía, no, tenemos que seguir más adelante. Ujú. Y les dice, debatan, quiero escucharlos a los dos. Cada uno expone sus argumentos. Ojo que Bartolomé Las Casas también tenía sus... A ver, no era el santo que ahora lo ponen, ¿no? Claro. Bartolomé Las Casas, por ejemplo, te decía, mira, no hay que esclavizar a los indígenas porque ellos han formado un reino, son civilización. Esclavicemos a los africanos, Ah, ok. ¿no? Entonces, tenía esas cosas. Entiendo. Bartolomé Las Casas también estaba de acuerdo que la conquista debía continuar para la evangelización, porque no se podía dejar a esta población sin el evangelio de Cristo. Ujú. Y de hecho, si podemos decir que en algún punto están de acuerdo, es que la principal justificación de la conquista era para seguir evangelizando. Cosa que algunos lo toman como argumento el día de hoy, en que si no se evangeliza, entonces todo el marco jurídico desde aquella época hasta ahora no se sostiene y por Ujú. lo tanto hay que regresarle sus tierras y su Ujú, todo, hay que ujú. regresar los estados y hay que disolver los países y regresarlos a los indígenas, porque en verdad desde el Papa hasta el Rey la justificación era acá hay que evangelizarlos. Ujú, ujú. La cuestión es que el debate queda en los argumentos. La corona no emite un juicio a favor de uno o del otro. Pero, a partir de ahí, proclaman las leyes de Indias. Ujú. Y que las leyes de Indias recogen los argumentos de Bartolomé de Las Casas y frena el poder de los encomenderos Ujú. y todo esto que ya hemos conversado. Que muchos dicen, no, pero las leyes de Indias eran papel mojado, era papel que no O sea, sirve para se nada. puede decir que es cierto que la información, ¿no? Si es que querías hacer cumplir una ley, si mandabas la orden desde España, tomaba varios meses en llegar, es decir, había un desfase de que 3, 4, 5 meses, por lo menos. Sí, pero también es cierto que a partir de ahí, por ejemplo, vemos que ningún indígena ya es juzgado en la Inquisición. Lo cual, a ver, no es poca cosa, ¿no? Para O sea, cuando entonces, llegamos si al viene alguien y Perú, dice la Inquisición en el Perú fue un desastre, porque esto que el la otro. Inquisición no mató ni siquiera juzgó a un solo indígena del Perú. ¡Ni uno! Mira, a mí me gusta mucho Todo esto está apoyado por datos, por los documentos, o sea, y documentos hasta de los críticos. Porque, a ver, Guamán Poma Ajá. te hablaba de todos los abusos de los españoles claro, y no te dice, también quemaron a los indígenas en la Inquisición, increíble. ¿no? Bueno, Entonces, a mí me gusta mucho cuando me llaman pues a las iglesias a dar charla, personas pues que han estado recibiendo formación por 40 años, ahí todas las claro, tías, debe ser una sorpresa, un shock y yo les enorme. pregunto, ¿cuántos indígenas mató la Inquisición en el Perú? Y me dicen miles o millones. Claro, claro. Y cuando yo les digo cero, dicen, ¿qué? No, Sí. pues... Y a ver, si hablamos de números, fueron 32 ejecutados en total, de los cuales 30... Durante los 300 años. 250 y tantos años, Ajá. 30 eran europeos, Ok. entre franceses, portugueses, ingleses y holandeses. Y el resto, Y o sea, los dos criollos, uno de Lima y uno de Tucumán. Así que yo le digo a los indigenistas, a ustedes les gusta defender europeos. Así es. Son eurocentristas. Bueno, ha sido como Mike Tyson cuando te empiezan a... ¿no? Mike Tyson viene y te mete varios puñetes en la cara ¿no? para despertar un poco de lo que ha sido esta leyenda negra. Muy interesante, Rafael. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí en Betel Noticias, Betel Televisión con Piensa Más. Ya estamos de regreso aquí en Piensa Más, recuperándonos un poco de los bombazos que nos ha tirado Rafael Aita con respecto a la leyenda negra española. Rafael, ha sido realmente un shock, ¿no? Un shock realmente que cuán ignorantes somos de nuestra propia historia, eso es lo más terrible, ¿no?
Estábamos hablando del tema del derecho indiano, que efectivamente no fueron tratados, no fueron considerados animales, sino que fueron sujetos de derecho, creo que es lo más importante. Y acá también viene el proceso histórico, ¿no? Los descendientes de los originarios, de los incas. Sí. Hay muchas historias ahí interesantes. Hay muchas historias porque a nosotros siempre nos dicen que los incas se terminaron con Atahualpa, ¿no? Y bueno, el resto los arrasaron, los mataron y no quedó trazo de los incas. Estoy hablando de los incas como esta élite cusqueña descendiente de las panacas, ¿no? Vamos, a ver, tal vez los incas fueron los que más ganaron en este proceso. Eso también o sea, es... ya te pido por favor que te canses, ¿no? Que te canses ya de... Por favor, adelante. A ver, tenemos la rebelión de Manco Inca. Manco Inca se rebela contra los españoles porque los Pizarro, especialmente Gonzalo Pizarro, los trataron de una manera realmente brutal y abusiva. Esto fue como 35 o 40 años después de la llegada de Pizarro, más o menos. No, más cerca. 1560 y tantos. 36. Ah, 36. Claro, okay. Claro, la rebelión de Manco Inca fue muy cercana, ¿no? Y bueno, a ver, Manco Inca se da cuenta que tiene a todas las demás etnias en su contra, que tiene a su hermano en su contra, porque Pauyu Inca con Pasca Quinca defendieron Cusco y siguieron como aliados de los españoles. Entonces, acá esto no da para más, y se exilia en Vilcabamba, y comienzan los incas de Vilcabamba. Los hijos de Manco Inca negocian también con la corona. Acá tienes un episodio muy poco conocido. El hijo de Manco Inca viaja a Lima y se entrevista con el virrey. Y tienes pues que en la recién fundada Ciudad de los Reyes llega una corte de 300 personas cargando a un inca en su litera y que vamos, esto para la ciudad era algo desbordante. Claro. Y Saidi Túpac se entrevista con el virrey Hurtado de Mendoza, quedan en una alianza, para resumir la historia, le dan la encomienda de Yucay, se convierte en el hombre más rico del Perú, lo cual para él te decía, sí, pero esto no es nada comparado a lo que era el Tahuantinsuyo, pero el Tahuantinsuyo ya lo había perdido también, no había forma de recuperar el Tahuantinsuyo. Los incas fueron los primeros en darse cuenta de eso, y a su hija sí, la casan con un sobrino de San Ignacio de Loyola. Con Martín García de Loyola se casa con una princesa inca, con Beatriz Clara Coya, hija de Saidi Túpac. Se une la casa de Loyola con la casa del Inca. Tienen una hija llamada Ana Lorenza Loyola Inca, que al mismo tiempo se casa con un descendiente de la casa de Borja, Juan Enríquez de Borja, que eran los duques de Gandía. A ver, los Borja, de repente los conocemos más por su apellido italianizado. Borgia. Los Borgia, ¿no? Descendientes de papas, descendientes de la Casa de Aragón, de la Casa de Trastámara, y por lo tanto, en este matrimonio se unía en un mismo árbol genealógico la casa del Inca con la casa de Loyola, con la casa de Borja, y tenías en la misma familia dos papas, a los reyes de Aragón, reyes de España, a dos santos, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja, y a los incas, en una familia. Entonces, a esta señora, Ana Lorenza de Loyola, inca, le dan un marquesado, el marquesado de Oropesa, un título nobiliario equivalente a los grandes de España. Y por lo tanto, los descendientes incas fueron reconocidos con este título nobiliario, que tenían poder incluso en España, porque se fueron a vivir a España y vivieron como nobles, y de hecho participaron en las cortes como Juan Bustamante Inca, que participó en la corte de Fernando VI, si recuerdo bien, y amplían su poder. Por eso dije que los que más ganaron fueron los incas, porque extendieron su poder hasta la misma península transcontinental, unieron su casa con las casas más importantes de España, fundaron una corte de incas en el Cusco, el Consejo de los 24 Electores del Alferazgo Real del Inca, vivieron como nobles. A ver, tú te vas al mismo Cusco, Museo Inca, y vas a encontrar el cuadro de Marcos Chihuantopa Inca, descendiente de Yoque Yupanqui, tercer Inca del Perú, en donde él está vestido como noble, con la mascaipacha,
porque Claro. era descendiente inca, con con el título de alférez real, con el estandarte del rey en la mano derecha, con el escudo que le había otorgado España en su cuadro, y que su leyenda dice: Inca caballero católico por la gracia de Dios y alférez real de su majestad y de estos reinos. O sea, más integración O imposible. sea, este sujeto era el alférez real del rey y del Perú, que lo llama reinos, por eso nos hace ruido el tema de colonia. Eran los reinos del Perú. Claro, eso es un punto clave, ¿eh? Así es. O sea, ¿fuimos colonia entonces? No, para nada. Ok, ¿qué fuimos? Fuimos Entonces, reino. Reino. Fuimos reino. ¿Y sabes cómo te das cuenta de eso? Tú te vas al Palacio Real de Madrid y vas a ver el salón, perdón, no es el Palacio Real, al Salón de Reinos que está en el Parque del Retiro. Y vas a encontrar todos los escudos de los reinos del Imperio Hispano, ¿no? Entonces encuentras el escudo de Castilla, el escudo de Aragón, el escudo de Granada, el escudo de Nápoles, Sicilia también, el creo. escudo de Sicilia. Manila, Filipinas también era parte de... No he visto... Pero no era un... No era un reino. Ahí estaba la Casa de la Moneda, tengo entendido, ¿no? Estaba adjunto a Nueva España. Claro. Era parte del virreinato de Nueva España. Lo que es México actualmente. Entonces, y junto a ellos el reino del Perú y el reino de México. Entonces, claro, si tú dices pues que el Perú era colonia, bueno, también lo era Nápoles, también lo era Sicilia. Los Países Bajos, lo que es Holanda también actualmente. Era los Países Bajos. Entonces, no cuadra este concepto de colonia, que además encima cuando nosotros pensamos en la palabra colonia, más se nos viene a la mente las colonias del siglo XIX en África y en Asia, producto de la Revolución Industrial. Claro. El fenómeno de la Revolución Industrial cambia el concepto de colonia, no solamente en lo económico, sino en lo social. Porque tú te vas a estas colonias francesas, inglesas, que había en África o que había, incluso ya vemos Estados Unidos, y vamos a encontrar que las construcciones eran el puerto y el cuartel militar. Claro. El puerto para sacar los recursos y el cuartel para poner orden. Vamos, ¿qué dejaron los ingleses en Estados Unidos? ¿No? Y tú te vas a dar cuenta ahí las 4 casas que hay en Boston. Nosotros tenemos proceso de mestizaje desde ese momento hasta la fecha, mientras que en Estados Unidos se pasaron las primeras leyes antirracistas en los 60, creo. Es una locura. El matrimonio entre personas de distinto color de piel estaba prohibido. Hay un pintor, de hecho, español, creo, que hace estas pinturas, ¿no? de indio y español. ¿Cómo se llamaba ese pintor, recuerdas? No recuerdo ahora. Pero son unos cuadros lindos, pero salen los cuadros con estas negro, uniones. Sambo, Sí. cholo, sale toda y que, la... ojo, incluso este era un tema cultural. Claro. Era un tema muy cultural. O sea, el indígena podía ser considerado español. Y esto, ya cuando digo esto, es ser mal hecatombe. O sea, ya podemos sacar el programa después de esto. Sí, ¿sabes dónde desaparece esto? Por favor. Con Túpac Amaru II. Ajá. Porque cuando tú ves la partida de matrimonio de Túpac Amaru, que no era un indiecito pobrecito, sino era un curaca. Que tenía una riqueza, era un tipo influyente, manejaba, claro. Bueno, era también culto, había sido educado por jesuitas, te hablaba latín, y por eso en su partida de matrimonio habla del matrimonio del español José Gabriel Túpac Amaru con Micaela Bastías. Bueno, ha sido un placer este programa. Vamos a dejar... No, mentira, todavía seguimos. No nos vamos todavía. ¡Boom! ¡Boom! Pues claro, es que, a ver, era mestizo. Un mestizo que había sido educado por jesuitas, te hablaba latín, era considerado un español. Imagínate. Era una cuestión más cultural que de color de piel. Ahora se piensa mucho que es por el color de piel que los dividían. No, era dependiendo de dónde vivías. Si vivías en ciudad española o si vivías en una ciudad, en una comunidad andina. Y ahí te decían, bueno, entonces este es indio, este es español. Y ojo, que los indígenas, además, ya lo dijimos, estaban protegidos por las leyes de Indias, no podían ser esclavizados. Cuando te dicen, no, que 300 años de esclavitud, no había esclavitud de los naturales en el Perú, ¿no? Tenían una protección especial. Entonces, claro, estas categorías también te ayudaba a ver quién estaba incluido en esa protección. Efectivamente. Porque entonces, si es natural,
no puede ser juzgado por la Inquisición, como ya lo dijimos. Increíble. Súper interesante. Ahora, ¿quiénes han sido los principales promotores de la leyenda negra? Porque claro, es un fenómeno que afecta al Perú, pero en realidad es un fenómeno que afecta a toda la región. España también. España también. ¿De dónde nacen estos ataques y por qué nacen estos ataques? Yo diría que esto también cambia en el tiempo, ¿no? Los que impulsan la leyenda negra el día de hoy no son los mismos que en el siglo XVI. En el siglo XVI era una cuestión muy cultural, política, religiosa, coyuntural, en donde encontramos que las guerras de la época, ejemplo, las guerras entre España e Inglaterra, o las guerras entre España y Países Bajos, ¿no? La guerra de los 80 años, fomenta que se empiece a difundir una leyenda negra producto de la coyuntura político-religiosa. Claro, hay una coyuntura muy importante ahí que es de interés para nuestro público del movimiento misionero mundial, y es el protestantismo que surge con Lutero, ¿no? En las tesis de Gutenberg en 1517, si mal no recuerdo, y a partir de ahí se inicia una fragmentación religiosa política que da inicio a varias guerras, ¿no? Que inició la guerra de los 30 años, con Alemania, de los 80 años. El Sacro Imperio Romano. Que de repente yo diría que da forma al Estado moderno. Claro. Porque producto de esas guerras es la Paz de Westfalia, que divide el Estado de la Iglesia. Claro. Ahí es el cuyo rey es cuyo religio, ¿no? O sea, según la religión del rey o el príncipe dominante, es la religión que va a tener ese territorio. Entonces, claro, si el día de hoy nos quejamos, ¿por qué hay Estado laico? Pues esto nace de la Paz de Westfalia, producto también del impulso de los protestantes. Y ahí hay una fragmentación y efectivamente ahí entras a una guerra. Para los españoles, esa sí es principalmente su principal marca de dolor. Tremenda. Esta derrota en 1588 contra los ingleses, que en realidad no pierden contra los ingleses, pierden contra una tormenta brutal que, ¿no? que diezma su armada, la Invencible. Así es. ¿No? Aquí entramos en un problema. ¿Qué tiene que ver la guerra entre España e Inglaterra, entre los Países Bajos y España? Los ingleses, que también habían creado un cisma con el anglicanismo, empiezan a utilizar la propaganda política. De repente, la primera vez que se utiliza la propaganda política de forma masiva en contra de España. Y acá tenemos... Que era la gran potencia mundial. Era los que dominaban. En mi imperio no se pone el sol. Exacto. Y, claro, el objetivo era dejar mal a España para justificar nuestra guerra. Y por lo tanto tienes a las editoriales inglesas que toman los escritos de Bartolomé de las Casas. Claro, efectivamente. Y los explotan. Tienes a Guillermo de Orange en Holanda, que le encarga, Guillermo de Orange, el héroe de la independencia. De la Revolución Gloriosa. De la Revolución Gloriosa. Claro, de hecho lo vuelven monarca en 1688. El primer rey de Holanda. Y que el sujeto busca un ilustrador llamado Teodoro de Bray, Theodor van Bray, ¿no? Y le dice, quiero que me utilices las crónicas de Bartolomé de las Casas y lo que se ha escrito sobre la Inquisición y la conquista, y le hagas los dibujos más horrorosos, espantosos y macabros que te puedan salir de la cabeza. Este sujeto nunca viajó, obviamente. Nunca pisó América, nunca conoció un indígena. Tú ves los dibujos que hacen los indígenas y no tienen ni pies ni cabeza. Pero el sujeto te ilustra de una manera totalmente espantosa, digno de una película de horror, ¿no? Cómo los quemaban y los serruchaban y los colgaban masivamente. Claro, con la imprenta eso, pues... Y con la imprenta lo hizo explotar. A ver, alguien te diría, pero mira, que estamos hablando hace 400 años, ahora tenemos internet. Yo busco en Google Santa Inquisición y me salen los dibujos de Teodoro de Bray. O sea, hasta el día de hoy se siguen utilizando para denostar la Inquisición, un sujeto que tenía un claro fin político. Tenemos que dejar a España y a la Inquisición como lo peor que ha existido en la humanidad. Pero sin base en la realidad. No tenía un interés
de comunicar o de difundir la verdad. Un interés más bien de destruir, de dejarlo como lo peor que hay. Obviamente detrás de eso estaba la guerra, estaba la independencia, estaba el tema de separar el protestantismo del catolicismo. Mira, esos son católicos, ellos hicieron esto, nosotros no. Tenemos que fundar un nuevo país, no podemos estar bajo ese yugo de estos desgraciados. Entonces, eso coyuntural que sucedió en medio de una guerra y en medio de los odios exacerbados, nos llega hasta el día de hoy como una fuente fidedigna. Y ahí obviamente todo esto está documentado, porque tú no dirías algo que no esté precisamente documentado. Es cierta esta idea de que lo que yo he escuchado, ¿no?, de historiadores también, que dicen que en realidad la alternativa a la Santa Inquisición era la justicia popular. Sí. Y la gente... O la justicia militar. O la justicia, que eran un poquito más drásticas, creo. Bueno, la justicia popular queda claro. Vayan a ver a los ronderos ahí en Cajamarca cómo agarran a los choros, ¿no? ¿Era eso un procedimiento un poco más formal? A ver, eso lo podemos ver nosotros mismos acá en el Perú. Porque tú te vas al Real Felipe y vas a encontrar las celdas en donde se colocaban a los piratas, a los criminales. Y claro, era una cuestión espantosa, ¿no? Era una cuestión que te ponían de pie uno junto al otro y, claro. y tenías que dormir parado. O sea, se nota que tenían tiempo para pensar los métodos más crueles, ¿no? La justicia militar, pues, o sea, que te metan al Real Felipe era terrible. Y es por eso que muchos que cometían un delito, y esto también va en contra de todos los paradigmas que nos han contado hoy, blasfemaban en contra de Dios para que los manden a la Inquisición. Porque la Inquisición era más benévola que la cárcel del Real Felipe. Entonces yo prefiero ir a la Inquisición, en donde me van a pedir pues una confesión, que me arrepiente, que me ponga un San Benito, claro, a que me paren de pie y tenga que dormir parado. Efectivamente. No, qué terrible. Oye, Rafael, ya como para ir dándole el cierre, entonces, esto no se ha acabado. O sea, realmente hemos visto la punta del iceberg abiertamente. Superficie, sí. Es la superficie. Uno puede ir desmenuzando estos Mira temas. que ni siquiera hemos entrado al siglo XX. No. Eso ya será para otro programa, hermano. Pero sí te digo que es muy interesante. Importante es que siempre haya, ¿no?, un rigor y que la búsqueda de la verdad sea sin sesgos de ningún tipo. Es decir, debemos despojarnos de cualquier prejuicio y ver la historia como lo que es, ¿no? Al final uno puede tener interpretaciones, de un mismo evento puede ser interpretado de distintas formas, pero no se puede decir una cantidad de barbaridades que tú acabas de refutar, y no solamente por lo que estás diciendo acá, tú has escrito libros al respecto, hay fuentes que tú has consultado que tienen esta información, que no han sido escritos por ti, sino han sido escritos por los cronistas de la época. Así que es muy interesante. ¿Cuál es ¿Qué ganamos los peruanos deshaciéndonos de esta leyenda negra? Yo diría mirar con mayor optimismo nuestra historia misma. Sería una historia mucho más rica, más majestuosa en realidad, ¿no? Y que nos haría más orgullosos. Yo creo que un problema general del Perú es que nos ponemos barreras mentales. Y eso lo vemos clarísimo en el deporte, ¿no? Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Claro. Siempre le tenemos ese temor al éxito, al ser reconocidos, como al ser no grandes. Creerse, ¿no? Como ese gol al minuto 90 contra la selección. 90. Sí. Siempre romantizamos la derrota. Exacto. ¿No? Siempre nos sentimos mejor como los que lucharon al final pero perdieron. Pero igual luchamos al final. Pero igual luchamos. Sí. Que como los ganadores. No nos sentimos cómodos en el papel de ganadores. Exacto. Porque nos enseñan a que el ganador es malo. El ganador es abusivo. El ganador es el que tiene éxito es porque es corrupto. A ver, ¿cómo habrá hecho para llegar ahí? El perdedor es el pobrecito con el que nos identificamos. ¿Ya? Eso hay que romper. Porque esa es la mediocridad. Eso es lo que nos mantiene sumergidos en el lodo. O sea, promotores de la leyenda negra son promotores del victimismo del victimismo y de la mediocridad. Y claro, yo creo que los últimos que tendríamos derecho a hacer eso sería el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú es tierra de imperios. Y lo que pasa es que acá
se le tiene alergia a la palabra imperio. Cuando yo digo imperio, me dicen, no, los incas no fueron imperio porque el imperio tiene que ser malo. Sí fue un imperio. Fue imperio. Y que fue un imperio que tuvo cosas malas. Los Huari fueron imperio, claro. Y Tiahuanaco fue imperio, y posiblemente Chimú, y posiblemente hasta Chavín podríamos llamarlo protoimperio. ¿Los incas esclavizaban gente? No podemos llamar de esclavos cuando no existe un mercado de compra y venta. Ok, pero sí tenían había trabajo. Piñas o tenían yanaconas, que eran los siervos productos de la guerra, ¿no? Entonces, sí, pues es verdad que los incas también tenían su propia concepción y estructura. Y aún así fueron un imperio maravilloso. Y que fueron tremendo imperio en donde además se conecta con los reinos del Perú. Y a ver, de repente acá la última bomba. Cuando durante la época del virreinato se dibujaba el sistema político, se dibujaba no a Carlos V como primer rey del Perú, se dibujaba a Manco Cápac, con los 14 incas hasta Atahualpa, y el sucesor de Atahualpa era Carlos V como 15º rey del Perú. Y el cuadro dice, efigie de los reyes del Perú y sus sucesores los reyes de España. El virrey Luis de Velasco decía, el imperio peruano fundado por Manco Cápac I. O sea, acá se entendió una continuidad imperial. Y que nos digan eso, vamos, el Perú era el centro político, económico, social, cultural, era la primera universidad de América, era donde se acuñaba la moneda de todo el mundo. Venían al Perú a ilustrarse, venían al Perú a aprender, con el respeto y el cariño que le tengo a los argentinos, desde Buenos Aires, desde Santiago, desde Bogotá, venían al Perú a verlo como el centro de la prosperidad, porque ellos eran nuestra periferia. Entonces, vamos, nosotros no podemos ponernos en el plan de ay, víctima, pobrecito, a no ser que te borren esa historia y que te digan, no fuiste reino, no fuiste imperio, fuiste humillado. Y ahí sí, pues, ¡boom!, agachar la cabeza. Efectivamente. Bueno, Rafael, ha sido un programón realmente súper interesante. La moraleja es, hagan investigación por su propia cuenta también, vean, ¿no? Contrasten opiniones, contrasten fuentes. La idea siempre es llegar a la verdad, eso nos hace siempre mejores personas. Rafael, muchísimas gracias, ha sido un placer y seguramente te tendremos en otra ocasión aquí. Desde ya me comprometo. Y que me busquen como Capitán Perú. Por supuesto, y encuentren a Rafael en sus redes como Capitán Perú. Tu escudo ahí lo están puliendo ahorita, me imagino. Lo puedo traer para la próxima. Ok, perfecto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.